Constitución de 1917. Si ustedes creen que es una estación del metro o una calle de doble carril llena de baches y desviaciones, están equivocados. O bueno, quizás no del todo. Pero todos esos lugares le deben su nombre a este documento, que es la columna vertebral de nuestro país. Bueno, fue en este mismo lugar, hace 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, analizar y redactar las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra Carta Magna. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? Vamos a ver. Voces de la Constitución. ¿Existe la libertad de prensa en México? Sí, pero tristemente en nuestra sociedad está muy castigada. Está muy limitada. Depende mucho de patrocinadores, políticos, empresarios. ¿Qué entiendes por libertad de prensa? Yo entiendo de que sin censura, sin miedo a represalias por parte del gobierno o de algún grupo. Aquel derecho que tenemos todas las personas para poder manifestar nuestro modo de pensar. Yo entiendo que es el derecho de los medios de comunicación a transmitir o comunicar información sin limitaciones o restricciones. Actualmente estamos acostumbrados a revisar nuestras redes sociales y enterarnos de que un gatito busca casa o de que hubo una inundación o que alguna ciudad tuvo un temblor o incluso se convocan marchas para protestar por el alza del huevo. Bueno, pues esto se puede hacer gracias a las garantías que da el artículo 7º sobre la libertad de prensa. Pero ¿saben ustedes la cantidad de polémicas que causó la discusión de este artículo? Todo un escándalo. El artículo 7º dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Las leyes orgánicas dictarán cuántas disposiciones sean necesarias para que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Y sobre esta base fue que iniciaron los debates sobre este artículo 7º, que recuperaba su forma original de la Constitución de 1857, pero ahora también declaraba que la imprenta no debía ser considerada como instrumento de delito. Es por eso que el diputado Martínez de Escobar decía: el periodista hasta hoy no ha tenido garantías, no ha habido para él justicia. Es él el que abre brecha para los grandes movimientos evolutivos. Es él quien recibe los primeros golpes de los reaccionarios indignados y de los déspotas con poder. Y esos golpes lo han encontrado siempre desprovisto de defensa. No ha tenido derechos y no ha tenido garantías. Los constituyentes del 57 ya habían planteado en el artículo 7º, que trata sobre la libertad de prensa, que a los periodistas debía juzgarlos un jurado popular. Pero en 1883, siendo presidente de la República don Manuel González, se transformó el artículo,
acabando con el jurado popular. Por eso es que el diputado Martínez de Escobar decía: ¿qué ha pasado? Todos lo sabemos. El periodista ha sido ultrajado, infamado, escarnecido, maltratado y asesinado. Desde entonces el periodista ha tenido que sufrir la venganza de los tiranos. Y desde entonces el periodista ha visto pasar la vida en medio de fuertes quebrantos y entre tristes presentimientos. Sin comentarios de mi parte. Y también así, sin comentarios, estaban los constituyentes, mientras escuchaban la escabrosa narración del diputado Martínez de Escobar, que continuó. El periodista, por su misión, tiene que estar muy frecuentemente frente a los hombres con poder. Es el periodista el que ha de increparlos, el que ha de convertirse en vocero de los oprimidos, es el que ha de censurar, señores, y así ha de proceder el periodista. Indudablemente que si se entrega a ese hombre a los jueces que dependen en toda forma de los hombres que tienen poder, se entrega maniatado a un hombre para que se haga de él lo que se quiera. El diputado Martínez de Escobar, que seguramente pensaba que las grandes obras no se hacen con la fuerza, sino con la perseverancia, no soltaba el tema del jurado. El jurado popular, desde luego, es otra forma de juzgar. Entre los hombres que forman el jurado y los jueces tiene que haber la inmensa diferencia de que el primero no tiene ligas oficiales y los segundos dependen del gobierno. Así lo dijo, sin ligas, sin ligueros y sin ataduras. Sin ataderos, ni riendas, ni caballos güeros. Bueno, ya me estoy saliendo del tema. El caso es que entonces el diputado José María Truchuelo tomó la palabra. Desde el punto de vista de igualdad, debo decir que el establecimiento de un jurado viene a establecer un privilegio, viene a reconocer un fuero para la imprenta, y esto no está de acuerdo con el principio del credo liberal. ¿Por qué razón un delito que se comete por medio de la imprenta va a tener otros privilegios que cuando se comete por algún otro medio? ¿Para qué establecer estas diferencias? El diputado Truchuelo no quitaba el dedo del renglón y seguía dale que dale con sus argumentos en contra del jurado popular, diciendo: ¿por qué vamos a mutilar nuestra Constitución? ¿Por qué vamos a echarle un manchón horrible que sea precisamente un privilegio, que sea un ataque a ese principio de la igualdad, que es el que ha servido para levantar el grandioso edificio de la libertad? Desde el punto de vista de la igualdad en los derechos de todos los ciudadanos, nosotros forzosamente tenemos que concluir que vamos a remediar ese mal, y no se remedia precisamente con establecer privilegios que son siempre odiosos. Y fue así como el diputado Truchuelo expuso sus ideas. Mientras él buscaba quitar los privilegios, yo lo que quisiera, si me permiten, es tomar una respiración porque, ay, Truchuelo, sí que tenía talento para el verbo. Uy. Tal como les decía, se encontraban los diputados constituyentes discutiendo el artículo 7º. Y mientras unos estaban a favor de un jurado popular, otros lo estaban de que un juez dictara las sentencias contra delitos cometidos por periodistas. Unos cantaban a las musas para ser iluminados. Otros eran más pragmáticos. La discusión se estaba acalorando. A la lista de oradores se sumó Froilán Manjarrés, quien comenzó a hacer un poco de historia y comentó: en el año de 1883, Manuel González, por indicación de Porfirio Díaz, dicta una ley según la cual a los periodistas, en pugna con lo que prescribieran los constituyentes, se les había de consignar a los jurados comunes. Naturalmente que esto obedecía a una causa. Porfirio Díaz ya pensaba eternizarse en el poder y sabía que el poder de la prensa lo habría de derribar, porque existía prensa honrada y él necesitaba acabar con esa prensa. Después de algunos años de esto, los viejos periodistas de la vieja guardia fueron retirándose, unos porque comprendían que su situación en esas circunstancias era imposible,
otros porque aceptaron el PAN y solo nos quedaron unos cuantos que eternamente eran perseguidos. Si en aquel caso hubiéramos tenido jurado popular y en ese jurado popular hubiera juzgado a los periodistas, probablemente habrían estado del lado del señor Madero, y no así los jueces, que eran los mismos de Porfirio Díaz. Y mientras con estas palabras el diputado Manjarrés exaltaba a sus compañeros, mejor hubiera sido que Diana les pasara el toque, porque sí que estaban en plan tenso y todavía les faltaban algunas discusiones. El caso es que el diputado Manjarrés continuó con su discurso. Quiere decir que a los criminales, a los ladrones, a los asesinos, al que viola, al que mate a su madre, al que rapta y comete toda clase de infamias, lo juzga el jurado popular. Y al periodista, al que tiene que enfrentarse por una obra del destino en contra de los tiranos y que juzga la conducta del poder público, a ese lo vamos a meter a los sitios más inmundos. Todos los oradores se han encargado de demostrar que los jueces hasta ahora y desde ahora hasta quién sabe cuándo serán siempre instrumentos del poder público. Y si los delitos del periodista son eminentemente políticos, si están en pugna precisamente con el poder público, ¿cómo el poder público va a ser juez y parte? Y así se embarcaban en estas discusiones sobre el poder público, sobre todo si iba a ser juez y parte, y en parte tenía razón. Pero bueno, mejor volvamos a los debates, porque ahí sí que se le estaban partiendo. Y justo por eso, el diputado Heriberto Jara hizo una observación que nadie había hecho. Estimo que quedaría más completo el artículo 7º si nosotros adicionásemos ahí que además de no permitirse el secuestro de la imprenta como cuerpo del delito, no se procediese contra los empleados, contra los cajistas o linotipistas, ni contra los papeleros. Ya la habían librado, tanto los papeleros como los linotipistas y todos los empleados de los periódicos que luego, sin deberla ni temerla, eran entambados nada más y nada menos que por hacer, pues, su trabajo. Óigame, no, eso no se vale. Y justo por eso es que el diputado Heriberto Jara continuaba defendiéndolos. Nosotros sabemos qué amargos son esos procedimientos, qué crueles y qué inhumanos. Publicábamos El Voto en la Ciudad de México y como aquella hoja contenía artículos que eran verdaderamente cáusticos para el contubernio Huerta y Díaz, fue perseguida nuestra hoja con encarnizamiento y hubo día en que 113 niños de los que se ganan el pan corriendo por las calles, voceando la hoja, fueron encarcelados por vender el voto. Hasta las enfajilladoras fueron a dar a la prisión. El jurado popular es, a mi parecer, lo más adecuado para conocer de los delitos de imprenta. Y entonces, todos los diputados estuvieron de acuerdo en agregar al artículo 7º una redacción en la cual no se inculpara a los empleados de un periódico. Es así que fue una chuza que nadie esperaba. Todos cuidaban ese espíritu de libertad y retomaban lo que alguien había dicho en la Constitución del 57. Arrancadme todas las libertades, arrancadme todos los derechos, pero dejadme la libertad de emitir mis ideas, dejadme la libertad de emitir mis pensamientos, dejadme la libertad de la imprenta, la libertad de la prensa, porque ella transforma el pensamiento en un águila potente que no vuela hacia las cimas de las montañas, sino a la cima de todo el mundo, de todos los océanos, a todas partes. Y en esas estaban cuando el diputado Rafael Martínez de Escobar tomó la palabra. Pero no vayan a creer que así nomás, ¿eh? No, este diputado era muy joven, pero muy combativo. Si la palabra es la expresión de la idea, indudablemente que el medio de publicidad de esa palabra es la imprenta. La imprenta, señores diputados, que tiene dos objetos principalísimos: difundir y propagar la civilización. La prensa debe ser el órgano de la opinión pública.
La prensa entre nosotros ha venido siendo un potentísimo instrumento de las dictaduras para corromper los pueblos, para destruir el alma popular, para destruir las libertades, y ha venido siendo un instrumento para favorecer la demagogia y destruir los gobiernos liberales. ¿No les dije que era combativo? Y eso no es todo, después continuó. Durante la época de Porfirio Díaz, de Huerta y de todos los tiranos que hemos tenido, ya hemos visto cuál ha sido la labor de la prensa: adular al gobernante, quemar incienso y desorientar al pueblo. En nuestro medio social y político no es necesario el jurado popular para conocer del delito de prensa. Y así, después de haberle aventado tomatazos a Porfirio Díaz y Huerta, fue que terminó su discurso el diputado Martínez de Escobar. Un tema muy discutido durante los debates del artículo 7º sobre la libertad de prensa en el Congreso Constituyente de 1917 fue el del jurado popular, conocido también como jurado de ciudadanos, el cual estaba conformado por 7 ciudadanos designados por sorteo, cuya característica era la honradez y la imparcialidad. La Constitución de 1917 previó la existencia del juicio por jurados para los delitos de imprenta. Ese sistema se aplicó también a delitos comunes entre 1919 y 1929, de acuerdo a la regulación existente en la Ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal. En 1929 se realizó el último juicio de este tipo para juzgar delitos comunes, en el que se juzgó y se absolvió a María Teresa Landa, ex señorita México 1928, por el asesinato de su esposo, el general del ejército Moisés Vidal. 500,000 de personas siguieron el juicio por la radio. A partir de esta fecha, los juicios por jurado popular se suspendieron. Y para no quedarse atrás, el diputado Francisco Mújica, que era un general que se las había visto en el campo de batalla, de esos revolucionarios que estaban acostumbrados a resolver las cosas sin acalambrarse, tomó la palabra y lo que dijo fue lo siguiente. Los juzgados están divididos en juzgados menores y de letras. Cuando se juzga a un individuo por la naturaleza de su delito en un juzgado menor, ¿ese es un privilegio? Y cuando el criminal comparece ante los juzgados de letras para ser juzgados, ¿disfruta de otro privilegio? No, señores. Es propio, es natural que conforme sean los delitos, sean los tribunales que lo juzguen. Y no crea que esto lo dijo por sus pistolas, ¿eh? No, para nada. Estaba muy bien documentado sobre el tema, pues él mismo sabía de las injusticias que muchos de sus amigos periodistas habían sufrido. Los delitos de imprenta no son enteramente iguales que los delitos del orden común. El periodista que trastorna la paz pública, el periodista que ataca la vida privada y la moral, no está en las mismas condiciones que está el que mata, el que roba, el que rapta. Y los jueces es indudable que tampoco estarán con el mismo espíritu jurídico para juzgar esa diversidad de delitos con una misma ley. Y es por eso que la comisión ha tenido en cuenta el jurado popular. Y así continuaba el general Mújica con su discurso. Cuando el periodista infringe la moral, cuando ataca la vida privada de algún ciudadano que está en el gobierno, entonces el periodista no comete un delito simple y sencillamente contra un individuo. Comete un delito contra una sociedad. Hace que desaparezca la tranquilidad de una sociedad llevándole cosas falsas a su conocimiento. Por eso, el tribunal más competente para juzgar los delitos de prensa debe ser el jurado popular. Como dijo el diputado Truchuelo, no podría haber en una tiranía garantías de ninguna especie, lo que de antemano reconoce la comisión, pero sería labor más difícil corromper a 9 o 10 ciudadanos que corromper a un ciudadano que se llamase juez. Y entonces, cuando el duelo de
oradores, estaba todo lo que daba, el diputado Esteban Vaca Calderón tomó la palabra y se lanzó al abordaje. El jurado popular es instituir un privilegio que resulta absurdo en nuestra Constitución. Un privilegio en beneficio no del periodista liberal, sino de los enemigos de la revolución. El fuero inútil solamente lo necesitan los reaccionarios para asegurar la impunidad de los delitos de prensa. Las bases del diputado Vaca Calderón eran contundentes, pero entonces salió a su opinión el diputado Juan de Dios Bojorquez. La prensa puede ser lo más malo y lo más abyecto, lo más noble y lo mejor. Puede ser, si sirve como arma rastrera a los gobiernos abyectos, el arma de todas las traiciones y el arma de todas las imposiciones. Puede ser lo peor si está sujeta a todas las imposiciones, si es una prensa de consigna. Los constituyentes estaban muy airados exponiendo sus ideas. Uno a favor, otro en contra, unos a favor, otros en contra, unos exaltados con sus caras rojas de coraje y otros esperando a que maduraran los aguacates para aventárselos a sus contrarios. Entonces, tomó la palabra el diputado Francisco Ramírez Villarreal. En mi conciencia está que no debemos conceder privilegios ni para el clericalismo, ni para el militarismo, ni para la nobleza, pero menos para todos esos, para el periodismo. Los delitos de los señores periodistas son todos delitos del orden común. ¿Por qué quieren venir ellos a tratar de convencernos de que son delitos de índole diversa? La difamación es muy común en nuestra prensa, la calumnia también, muy común en nuestro medio periodístico, y además los delitos políticos. Y bueno, también estaba el asunto de los periódicos que hacían la barba. Esos no eran aguacates, eran más bien como con chayotito, pero eso ya era otra cosa. Finalmente llegó la hora de la votación. El artículo 7º fue aprobado por unanimidad de 160 votos. Y aunque fue desechada en esa votación la parte relativa a que todos los delitos que se cometieran por medio de la imprenta fueran juzgados por un jurado popular, sus promotores insistieron y los constituyentes finalmente aprobaron incluirla en el texto del artículo 20. Y fue así como el tema del artículo 7º se cerró. Así que aquí se rompió una taza y cada quien para su